Nuestra historia arranca el 2 de septiembre de 1994 en Ciudad Sumida, un barrio especial de la metrópolis de Tokio, en Japón. Una mujer de 27 años de edad llamada Mayumi Arasi, vivía temporalmente en casa de sus padres junto a su hermana mayor, de nombre Yoko, pues Mayumi se encontraba recuperándose de un parto. Cabe decir que ella se encontraba casada y prácticamente ya tenía una vida hecha. Por alguna razón, aquel 2 de septiembre Mayumi se encontraba visiblemente inquieta y ansiosa. Después aproximadamente saldría de su casa a las 7 de la tarde, para encontrarse con una antigua amiga de clase. Sus padres, aunque se les hizo extraño por el comportamiento de Mayumi, la dejaron ir siendo la última vez que la vieron. A la mañana siguiente, la chica aún no regresaba a la casa, lo cual era preocupante, pues Mayumi no era alguien que saliera por las noches, y menos en ese punto que ya era madre, por lo que se le empezó a buscar, y los primeros hallazgos realmente serían bastante extraños. Lo más lógico para empezar la búsqueda de Mayumi, era contactarse con la amiga que salió aquella noche. Su hermana mayor Yoko, se contactó en los días siguientes con ella, pero para su sorpresa, dicha amiga le comentó que aquella noche no había salido con Mayumi ni mucho menos, es más, ya tenía mucho tiempo que ni siquiera platicaba con ella. Con esto, la situación se volvió sumamente preocupante para la familia. Sin embargo, había otra pista bastante importante para dar con el paradero de Mayumi, ya que la noche en la que desapareció, un hombre no identificado y del que no se sabe su nombre, estuvo llamando de forma insistente a la casa de los padres, afirmando ser un conocido de la chica. Justamente al día siguiente, mientras se buscaban pistas sobre Mayumi, su hermana encontró una extraña nota en su armario, la cual decía: quería salir con este hombre pero lo traicioné, lo siento. Esto hacía referencia directamente al sujeto que había estado llamando insistentemente la noche de la desaparición, revelándose en la carta que este era el amante de Mayumi, y siendo ahora el mayor sospechoso sobre la desaparición de la chica. Yoko, su hermana mayor, siguió investigando más al respecto, contactándose con este tipo no identificado, el cual revelaría dos cosas muy importantes. Primero, que aquel 2 de septiembre, donde se le vio a Mayumi por última vez, él estuvo con ella pero por la mañana, y que le preocupaba que Mayumi pudiera estar muerta, ya que si eso pasaba él iría a prisión. Esta última frase realmente es espeluznante, y no se sabe exactamente a qué hace referencia, pero se podría especular sobre dos situaciones. La primera es que claramente este sujeto estuvo involucrado en la desaparición de Mayumi Arasi, y la segunda es que simplemente al ser el último hombre que vio Mayumi, inmediatamente se le acusaría a este de su posible muerte. La cosa con este hombre no termina aquí, pues Yoko, al considerarlo el principal sospechoso de la desaparición de su hermana, mandó a investigarlo. Aproximadamente después de medio año del incidente con Mayumi, más específicamente el 9 de marzo de 1995, una agencia secreta estuvo siguiendo a este hombre, al que se le vio solo en una zona boscosa y alejada de la ciudad. Sin embargo, lo único que pasó es que llevaba 2 latas de jugo, y después se marchó. Lo extraño es que esto ocurrió en medio de la noche y se interpretó que una de estas latas podría ser para Mayumi, encontrándose privada de su libertad en ese lugar. Esto llevó a que el misterioso tipo también fuera investigado por la policía, manteniéndose como sospechoso por un tiempo, pero eventualmente por falta de pruebas se le dejó ir. Increíblemente, pasarían más de 15 años en donde el caso de Mayumi Arasi se mantuvo sin ningún tipo de avance o pista sobre su paradero, hasta que llegado el año 2011, el caso fue investigado y cubierto por el programa de televisión Super EA Channel Tracking, de la emisora TV Asahi. En dicha emisión, se le realizó una entrevista extensa a toda la familia de Mayumi Arasi. En el caso de su hermana mayor Yoko, ella desveló todo lo que se mencionó con anterioridad, desde que la chica había mentido para salir aquella noche, pasando por el tema de la carta encontrada, hasta todo lo que tenía que ver con su supuesto amante, incluyendo la investigación sobre el tipo como principal sospechoso.
Por su parte, los padres no hablaron mucho sobre el tema, mencionando únicamente que esperaban algún día volver a ver a su hija. No obstante, en la parte donde entrevistan al padre de la familia, hay algo bastante sospechoso y que es la razón por la que este caso es tan enigmático, pues a su espalda, se encontraba una nota con una frase que traducida del japonés, diría algo así como, no creas en las palabras de Yoko, o no creas en la historia de Yoko. Este detalle fue uno que los espectadores notaron de inmediato, discutiéndose cuál era el significado de aquella nota y si detrás de esta había alguna connotación mucho más oscura sobre el caso. Curiosamente fue tanto el revuelo de esto que el mismo programa retiró para siempre aquella emisión, siendo actualmente Lost Media, y existiendo solamente algunas capturas sobre el reportaje. Aquí es donde viene lo que más me parece interesante de todo este misterio sin resolver, y es la gran cantidad de respuestas, teorías, mitos, leyendas urbanas, detalles y explicaciones que se tienen sobre Mayumi Arasi, algunas que van desde lo ilógico hasta lo conspiranoico, así que a continuación voy a extenderme explicando cada una de estas a profundidad. Primer teoría, el caso de Mayumi Arasi se trata de una especie de creepypasta, leyenda urbana o juego de realidad alternativa. Esta teoría inicial se formuló a partir de que no existía la emisión de la entrevista a la familia de Mayumi, por lo que se teorizó que las capturas que existían, pudieron haber sido falsificadas y se creara una extensa historia o leyenda de una persona desaparecida alrededor de estas. No obstante, en bases de datos de la emisora del programa, TV Asahi, existen registros de que en realidad sí se transmitió aquel caso, el cual estaba dentro de una sección llamada, El Paradero de la Verdad, especializada en intentar desvelar casos sin resolver, estrenándose el 13 de octubre del 2011, incluso se sabe que ellos contrataron a un detective privado real para ayudarles con el caso. Además, en algunos sitios donde se da información sobre personas desaparecidas, se encontraba a Mayumi Arasi como alguien real a quien se estaba buscando, por lo que con esto dejamos de lado el hecho de que esto sea una creepypasta de internet, pero aún hay varios cabos sin atar. Segunda teoría, fue una historia montada por el programa. Esta teoría tiene relación con la anterior, y es que se trata de que todo el caso de Mayumi Arasi fue una historia falsa creada por aquel programa de televisión para tener contenido o llamar la atención. Esto nace a partir de que se encontró un dúo de comediantes japonesas que increíblemente se parecen demasiado tanto a Mayumi como a Yoko, pudiendo ser las personas que interpretaron estas falsas identidades. No obstante, no hay evidencia de que el programa que hizo el reportaje y entrevista, tenga fama de inventar casos, al contrario, se le conoce por ser un programa serio y con bastante credibilidad. Tercera teoría, todo el caso es completamente real y Yoko tuvo que ver en la desaparición de su hermana. Claramente el cartel de "no creas en la historia de Yoko" ha sido determinante para que se formulara esta teoría, junto al hecho de que toda la información proporcionada por Yoko vino directamente de esta, y sus padres realmente no sabían nada. Por ejemplo, la supuesta carta que encontró Yoko donde su hermana dice tener un amante, solo ella la vio, y después menciona que la destruyó, así como también nunca se supo la identidad del aparente amante de Mayumi, por lo que se dice que Yoko mandó a desaparecer o le quitó la vida a su propia hermana, tal vez por celos o envidia, y después se inventó alguna historia para cubrir sus actos. Además, sus padres saben de esto pero por miedo a confrontar a Yoko, nunca hablaron de la verdad, colocando aquel cartel como un mensaje oculto, aunque esto también es un tanto rebuscado. Cuarta teoría, Mayumi desapareció voluntariamente por irse con su amante o por vergüenza. Justamente en la introducción de este video, mencionamos el fenómeno del Iohatsu, o evaporación, donde personas desaparecen por su propia decisión empezando una nueva vida, con otra identidad o en otro lugar lejano, ya sea por deudas, presión de la sociedad japonesa o por ocultar algo grave. En este caso, Mayumi pudo haber empezado una nueva vida con el amante que mencionó su hermana. No obstante, a este se le
que estuvo investigando por medio año después de la desaparición de Mayumi, además de mencionar la posibilidad de que podría estar sin vida, a lo que lleva a la otra teoría, y esa es que Mayumi por vergüenza y arrepentimiento de involucrarse con otro hombre teniendo esposo y familia, decidió desaparecer voluntariamente, algo que en realidad pasa mucho en la sociedad japonesa, teniendo sentido que dejará aquella carta donde dice que traicionó tanto a su esposo como a su amante. Además, el mensaje de que no crean en la historia de Yoko, lo pudieron poner sus padres para intentar defender la reputación de su hija, pues al ser señores conservadores de avanzada edad, podría causarles pena que una de sus hijas culpe de infidelidad a la otra en televisión nacional. Quinta teoría, el amante de Mayumi le quitó la vida y desapareció su cuerpo, otro hecho que tiene mucho sentido tanto por el comportamiento extraño y cercano del supuesto amante, como por la frase que dijo, de que si ella estuviera muerta él iría a prisión, aunque también cabe la posibilidad de que haya contratado a alguien para hacerle algún daño a Mayumi debido a alguna decepción amorosa, razón por la que ella se disculpaba con este tipo en la carta que dejó. Sexta teoría y esta es tal vez la más bizarra de todas, la hermana Yoko en realidad sufre de algún trastorno mental, y Mayumi Arasi es solo una invención de su mente mientras sus padres le siguen la corriente para no alterarla. Esto suena como una completa locura, pero hay puntos que respaldan la teoría, empezando porque en la entrevista, los padres no dieron mucha información sobre Mayumi, sumado al cartel de, no creas en la historia de Yoko, siendo tal vez una forma sutil de los padres para informar al espectador de que ella está mal de la cabeza y su historia es un invento, pero ellos no lo mencionan directamente para no hacerla enojar. Otro punto importante es el hecho de que se menciona que antes de desaparecer, Mayumi había tenido un hijo y estaba casada, sin embargo, en toda la historia jamás se menciona dónde están estas personas, ni tampoco que fue de ellos, además de que por obvias razones, el esposo de Mayumi debió ser quien más intentara dar con ella, pero no fue así, ni siquiera se saben los nombres del hipotético esposo e hijo de Mayumi, ni aparecieron en el reportaje. Sin embargo, en caso de que todo fuera una invención de Yoko debido a que sufre esquizofrenia u otro trastorno, entonces ¿de quiénes son las fotos de la persona quien supuestamente se trata de Mayumi, y por qué en bases de datos aparecía como alguien real que había desaparecido? ¿Será que Yoko usó las fotos de cualquier mujer al azar, para relacionarla con su hermana ficticia? No lo sabemos. Debido a todas las teorías formuladas, podría pensarse que lo más lógico sería tal vez, que alguien se contactara de nueva cuenta con los padres de Mayumi o con Yoko para que hablen más a profundidad sobre lo que pasó con Mayumi, sin embargo, existe un hecho particular alrededor del caso que muchos ignoran. En el 2013, después de 2 años de la emisión de aquel reportaje sobre Mayumi Arasi, su hermana Yoko también desapareció por completo. Sobre esto realmente no se tiene nada de información ni detalles, solo se sabe que desapareció y ya, mientras que los padres tal vez ya no se encuentren con vida, pues tan solo si Mayumi existiera y siguiera viva, tendría casi 60 años, así que bien, todo lo que rodea a esta mujer simplemente se va a quedar como un enigma gigantesco del cual jamás podremos saber la verdad a ciencia exacta. Volviendo a la década de los 90, el llamado Iei horror, u horror japonés, estaba cobrando importancia tanto en la ficción como en la cotidianidad, teniendo como características, las maldiciones o maleficios, y las apariciones de rostros fantasmales o entidades con rasgos muy marcados, como la piel pálida y el cabello cubriéndoles el rostro. Durante el apogeo de este fenómeno, así como la aparición cada vez más frecuente de fotografías que captaban espíritus en Japón, un pequeño estudio de desarrollo de videojuegos, llamado Media Entertainment, se embarcó en un proyecto único que finalmente se conoció bajo el nombre de Koei Shashin.
Inspirados en esta nueva tendencia paranormal, en el ya mencionado videojuego, Project Zero o Fatal Frame, y en otras obras exitosas y mediáticas de horror, como es el caso del proyecto de la Bruja de Blair, el equipo entendió la necesidad de diferenciar su juego del terror genérico en un mercado sobresaturado, así que Kobayashi presentaba un argumento muy original, giraba en torno al concepto de exorcizar fantasmas capturados en fotografías, la jugabilidad en sí era relativamente sencilla, los jugadores tenían que seguir una serie de pasos inspirados en una antigua práctica japonesa para realizar un ritual, y liberar a los espíritus atrapados. Fuera de esto, tenía una historia contada a través de 7 capítulos, al estilo de una novela visual, con líneas de texto sobrepuestas, donde la protagonista es una joven espiritista llamada Hiyori, quien es practicante del Kujikiri, una práctica meditativa que consiste en colocar las manos en varias posiciones, usada principalmente por sectas con fines sobrenaturales. Así pues, Hiyori, debido a sus poderes para ver a los muertos, se dedica a explorar las cartas y fotos malditas para exorcizarlas. Al tratarse de un juego bastante modesto y hasta básico, fue lanzado para la primera PlayStation en pleno 2002, año en el que la consola ya se consideraba obsoleta. Aún con esto, las limitaciones del juego no le restaron atractivo, pues su principal aspecto fue uno que no dejó indiferente a nadie. Para hacer que Kobayashi fuera aún mucho más auténtico y original, el estudio detrás de este contrató a un fotógrafo paranormal con experiencia en la captura de imágenes sobrenaturales, digitalizándolas en el videojuego y creyéndose que lo captado llevaba energías negativas que impregnaron a todo el proyecto, lo que condujo a una serie de eventos desafortunados. También existe otra versión que supuestamente afirma que el estudio detrás del juego convocó a la gente a que les enviaran fotografías que tuvieran alguna evidencia real de eventos paranormales, para colocarlas en el videojuego, las cuales fueron retocadas con el objetivo de hacer más visibles a los supuestos espectros y fantasmas manifestados. Era una idea que nadie podía ignorar, el potencial de marketing por sí solo era irresistible, por lo que solo unos días después, algunos miembros del personal, incluido el presidente del proyecto, el señor Kakawa, aprobaron dicha idea completamente inconscientes de la horrible conclusión a la que los llevaría este camino. Durante el desarrollo de Kobayashi, el malestar empezó entre el personal, aunque pocos de ellos creían abiertamente en la existencia de espíritus o fantasmas, se encontraban un tanto sugestionados al trabajar con material de este tipo. Un empleado que había estado en la empresa desde el principio, se retiró a mitad de la producción, ya que se había deprimido de forma severa y sin motivo alguno. Algunos otros trabajadores informaron haber tenido pesadillas en las que los fantasmas enojados de las fotografías los visitaban. Circularon más historias de que el equipo de desarrollo del juego experimentó episodios depresivos, convulsiones, paranoia extrema, accidentes y alucinaciones auditivas, a lo que muchos desertaron del proyecto. Con un personal tan pequeño, tuvieron que contratar ayuda a tiempo parcial, y mientras esto pasaba, los rumores de una maldición se extendieron por toda la oficina, al punto de traer un espiritista al edificio de la compañía, para que les pudiera ayudar a controlar la situación, pero ya todo era muy tarde. A finales de la primavera del 2002, en una mañana pocos días antes de que el juego fuera enviado a estrenarse, recibieron una llamada del presidente del proyecto, el señor Kakawa, quien tenía semanas que se ausentaba a trabajar, según por el estrés del trabajo. En la llamada, Kakawa sonaba bien, hablaba con normalidad, dijo que se sentía mejor y que volvería a trabajar más tarde ese día. Sin embargo, este jamás se volvería a presentar en el estudio, lo que sí se presentaría sería la noticia de
su fallecimiento, el señor Kagawa se le encontró sin vida en el metro de Tokio, colgado con una soga, aparentemente él mismo habría realizado dicho acto. Lo más extraño, es que la estación en donde se llevó a cabo esto, quedaba relativamente cerca de la ubicación de esta fotografía, que fue una de tantas incluidas en el videojuego, y aunque Kobayashi Shazin lograría ver la luz tras el trágico suceso, menos de un año después, Media Entertainment, el estudio detrás del juego, se declararía en bancarrota y cerraría para siempre. Tras los supuestos acontecimientos ocurridos en torno al videojuego, en el año 2005, un usuario anónimo compartió la historia del desarrollo del juego, supuestamente contada por un antiguo miembro del personal, teniendo difusión en foros de internet como 2chan y 4chan. No obstante, la macabra historia de Kobayashi Shazin, al final del día es más normal que paranormal, pues no ocurrieron fallecimientos ni se perdieron empleos debido a la maldición. De hecho, a medida que avanza el juego, se hace cada vez más evidente que las fotos están trucadas, y que los fantasmas no son más que simples efectos. Todo se trató de una estrategia de marketing del estudio, notablemente innovadora para su época, difuminando las líneas entre la ficción y la realidad, pues al inicio se mencionó que el proyecto de la bruja de Blair, que juega con esto mismo, fue una de sus influencias. En cuanto a la compañía desarrolladora, se desvaneció en la oscuridad, pero no debido a la maldición del juego, en realidad fue una empresa muy poco destacada que más allá de Kobayashi Shazin, no hay información de que hayan hecho algún otro juego memorable. Si bien puede ser desalentador descubrir que la maldición que rodea a Kobayashi Shazin fue una invención, no podemos negar que quien haya creado la leyenda, es prácticamente pionero y precursor de las historias sobrenaturales en los videojuegos, aunque a posterior ni el juego ni su trasfondo, sean medianamente reconocidos hasta tiempos recientes, gracias a sitios como Reddit y YouTube, que han rescatado todo esto. Por cierto, las copias de Kobayashi Shazin están valuadas a precios exorbitantes por lo mismo de su rareza y su limitada distribución, pero no hace falta comprar una de estas copias si quieres conocer el juego. En internet ya existe una versión emulada y subtitulada al español, por si te atreves a probar uno de los juegos más extraños, oscuros y originales jamás hechos. Para poder contar este relato, debemos conocer primero quién es Junji Nagawa. Dicho hombre, quien a la fecha de este video cuenta con 77 años de edad, se trata de un actor, escritor e investigador paranormal japonés, quien justamente es mayormente conocido por sus narraciones de historias de fantasmas y terror estilo Kaidan, que se enfocan en misterios inexplicables y sucesos de carácter sobrenatural, lo que ha llevado a Junji a convertirse en una figura icónica en su país. El hombre también ha realizado distintas antologías de terror japonesas, videojuegos, ha participado en múltiples programas de televisión japoneses de antaño, y ha popularizado algunas leyendas urbanas, incluyendo una que ocurrió en los años 70, teniendo que ver con una siniestra muñeca que a continuación relataremos. A finales de los años 70, el mencionado Junji Nagawa, se encontraba trabajando en una transmisión de radio nocturna, cuando de la nada, se encontró a un miembro de su equipo llorando desconsoladamente. Se trataba de un cantante que había sido invitado en aquella velada. Platicando con Junji, este hombre le dijo que aquel día por la tarde, se encontraba escuchando la radio, y que mientras se reproducía una de sus canciones, se coló en la grabación la voz de una mujer que le hablaba. Lo inquietante viene cuando el cantante le comentó a Junji, que aquella voz era de una fan suya, quien había fallecido trágicamente ya hace algunos meses atrás. Una vez la transmisión de aquella noche había terminado, Junji Nagawa llevó a este hombre de vuelta a casa en taxi, ya que aún estaba un poco afectado por el incidente ocurrido en la radio, donde escuchó la voz de aquella mujer fallecida, lo cual fue solamente el inicio de algo más perturbador.
Tras llevar a su casa a este hombre, Junji Nagawa venía de regreso a altas horas de la noche, cuando de la nada se le manifestó una extraña figura. Se trataba de una niña pequeña ataviada en un kimono rojo y parada en una calle, lo cual a Junji le pareció increíblemente extraño, como una niña podía andar afuera de su casa en plena madrugada, y sobre todo, ya para los años 70, absolutamente nadie vestía kimonos de forma casual. La situación pasó de ser extraña a sumamente aterradora, ya que el taxi en donde venía Junji siguió su curso. No obstante, la niña con el kimono rojo parecía reaparecer en cada cuadra que cruzaban, la cual además, en todo momento miraba fijamente a Inagawa, quien describe que la niña contaba con una mirada fría y que transmitía una maldad genuina. Cuando el taxi llegó a su destino y Junji se bajó, dejándolo solo en medio de la noche, este jura que la niña volvió a reaparecer al otro lado de la calle, y que de la nada empezó a levitar en el aire y a dirigirse hacia el hombre, desapareciendo en el acto. Aunque Inagawa ya en ese entonces se dedicaba a investigar casos paranormales, creyó que el avistamiento de aquella noche simplemente fue producto de su extremo cansancio y rutina diaria. No obstante, tras aquella aparición empezaron a pasar cosas extrañas en el hogar de Junji. Su esposa al día siguiente afirmó escuchar pasos por la noche, algo a lo que el hombre simplemente no le tomó importancia. Presumiblemente, este extraño incidente ocurrió entre los años 1976 y 1978, y no sería hasta tiempo después que tendría su continuación. Tras trabajar todavía por algún tiempo en aquella estación de radio nocturna, Junji Nagawa fue invitado a participar como guionista en una obra de teatro, en donde desde el primer día, empezó a sentirse incómodo por un aspecto en particular. El término muñeca iki se refiere a un tipo específico de muñeca tradicional japonesa que son hechas a gran detalle y parecido con un ser humano, generalmente siendo de gran tamaño y con un alto realismo. Justamente en aquella obra de teatro, se usaba como elemento principal una muñeca de este estilo. Sin embargo, Junji rápidamente reconoció que esta figura no solamente se parecía al avistamiento fantasmal que había tenido hace ya tiempo, sino que vestían también un kimono rojo del mismo estilo. Tras esto, la obra empezó a tornarse bastante turbulenta. Uno de los primeros incidentes ocurridos alrededor de la muñeca, es que ésta apareció repentinamente con un brazo y una pierna rota, por lo que se buscó a su fabricante para que pudiera arreglarla antes del estreno de la obra. Sin embargo, este desapareció sin dejar rastro alguno, jamás sabiéndose algo de su paradero. Posterior a esto, uno de los guionistas encargados de la obra, afirmó que sin explicación alguna, su casa se incendió completamente, perdiéndose el avance del guión en el que había estado trabajando por días para dicha obra. Por otro lado, Maeno-san, que era el titiritero encargado de controlar a la muñeca, recibió la noticia de que su primo, quien era un chico joven y sano, falleció en circunstancias misteriosas y no aclaradas. En los días posteriores al estreno de la obra, siguieron ocurriendo más incidentes extraños, sobre todo accidentes en los ensayos, que provocaron distintas heridas en el personal, curiosamente recibiéndolas en la mano y la rodilla derecha, justamente de donde había aparecido rota la muñeca. Junji Nagawa presionó para que la obra se cancelara. Sin embargo, esto significaba perder toda la inversión y producción, por lo que se intentó estrenar fallidamente, después de que algunos actores quedaran paralizados de brazos y pies el día de la obra, por lo que Junji llevó la muñeca a diferentes templos y santuarios para que pudieran bendecirla, colocándola dentro de un ataúd donde se afirma que las extremidades de la muñeca se cayeron por sí solas. Tras esto todo pareció mejorar, ya que la obra de teatro se llevó a cabo al día siguiente siendo un éxito rotundo. Sin embargo, tras la finalización de la obra, sorprendentemente el padre de Inagawa falleció sin motivo alguno al día siguiente, y el titiritero, el Maeno-san, sufrió un deterioro considerable en su salud mental después de llevarse los restos de la muñeca a su casa.
Aparentemente, nunca se reveló el nombre de la obra de teatro ni quienes participaron en ella, más que Junji y Maeno-san. Sin embargo, en 1979 una cadena de televisión supo de la existencia de la muñeca, e invitó a ambos hombres a una entrevista. Ahora bien, se comenta que mientras se llevaba a cabo el programa en vivo, empezaron a ocurrir situaciones extrañas, como luces que se caían y fallos técnicos. El equipo y el público comenzaron a sentirse sumamente aterrados e incómodos, y Maeno-san, el titiritero, le hablaba a la muñeca como si fuera una persona real. Cabe decir que para este punto, su salud mental ya estaba muy deteriorada. Aquí es donde empiezan a surgir diversas leyendas urbanas. Según se comenta, el episodio, al presentar tantas fallas, realmente nunca fue estrenado o transmitido, manteniéndose enlatado por la televisora que llevó a cabo el programa. Sin embargo, según comentarios y posts del foro japonés, Tuchan, coinciden los usuarios en que la emisión sí se realizó, y que fue aún más perturbadora de lo que se relata, ya que se dice que muchos televidentes llamaron en vivo al programa preguntando por la identidad de un niño que estaba junto a la muñeca. Lo extraño es que en el programa no había ningún niño presente. Otras anécdotas que se cuentan sobre la emisión de aquel programa, es que cada vez que se volvía del corte comercial, la expresión de la muñeca cambiaba significativamente, tornándose su mirada mucho más siniestra y sombría. Como se dijo anteriormente, la transmisión parece estar perdida, archivada o enlatada. No obstante, desde hace algún tiempo en internet empezaron a circular algunas capturas de pantalla que mostraban cómo había sido la entrevista y el aspecto de la muñeca, por lo que esto confirma la existencia de aquella emisión, dejando de ser solamente una leyenda urbana o creepypasta de internet. De hecho, Inagawa aparecería más tarde en otros programas de televisión, pero debido a las repercusiones que tendría el llevar a la muñeca original, traería consigo una réplica, existiendo en internet un fragmento de un programa donde justamente la lleva, y que es el que has estado viendo en este video. Si en sus posteriores apariciones de televisión, Inagawa llevaba solamente una réplica, entonces se preguntarán, ¿qué fue lo que pasó con la muñeca original? Se supone que el hombre la llevó con un psíquico, quien le confirmó que dentro de aquella muñeca se almacenaban no uno, sino varios espíritus, incluyendo el de una niña, que coincide con la manifestación que tuvo Junji desde el inicio, por lo que se dedicó a intentar limpiar la muñeca de la maldad que contenía. Tras visitar a un amigo de nombre Taniguchi, la familia de este hombre notó rápidamente la energía maliciosa del objeto, siendo la esposa de este amigo, quien se ofreció a llevar a limpiarla o exorcizarla, a lo que Inagawa accedió con tal de deshacerse de ella. Tras algún tiempo de aparente calma, volvió a ocurrir otra calamidad. Maeno-san, el titiritero que había manejado la muñeca en aquella infame obra, falleció dentro de su casa tras un misterioso incendio, que provocó que se quemara vivo. Pasaron algunos años después de este incidente, y Junji recibió una visita sorpresa de su amigo Taniguchi, quien se había quedado con la muñeca, diciéndole que ésta había formado algún tipo de vínculo con su hija pequeña, ya que la niña no podía dormir por las noches, afirmando que una muñeca se le aparecía y platicaba con ella, confesándole que quería deshacerse de la niña para quedarse con su familia. Tras esto, la familia de Taniguchi abandonó a la muñeca en un santuario, para que ya no diera más problemas. Después de un tiempo, un sacerdote a cargo de este lugar se informó que la muñeca simplemente desapareció un día y nadie la volvió a ver por ningún sitio. Al parecer esto ocurrió en 1999, más de 20 años después del inicio de las calamidades provocadas por esta figura. Justamente por aquel año, en un programa de televisión, Junji se reunió con la hija de su amigo Taniguchi, comentando que ella había desarrollado una especie de conexión psíquica con la muñeca, y que en ese momento, el objeto se encontraba en la habitación más recóndita de una casa japonesa abandonada en algún lugar de las montañas. También le dijo que la muñeca esperaba volver a encontrarse con Junji. El hombre le preguntó que en dónde se verían, y la chica dibujó un escenario, que era exactamente igual al de la obra de teatro donde surgió todo.
Aunque esta leyenda parece ser sacada totalmente de una película de terror, y teniendo en cuenta que Junji Nagawa es un escritor de dicho género, podríamos pensar en que todo esto se trata de una historia totalmente armada por este hombre, incluso que en aquel programa de televisión montaron toda la situación sobrenatural con la muñeca. Sin embargo, el mismo Junji hasta la fecha afirma que todo este caso fue completamente real, alejándose de la ficción de sus historias y que de hecho, fue una de las razones por la que se involucró en los temas de este estilo. Sea como sea, la historia de Junji y su muñeca embrujada es sin dudas, una de las leyendas urbanas más aterradoras en el Japón moderno. Nacido en Tokio en el año 1940, Yoshikazu Suzuki es nuestro gran protagonista del día de hoy, un hombre nacido dentro de una familia de reparadores de pianos, y que a futuro sería recordado en la posteridad por una descabellada hazaña que lamentablemente terminó en tragedia. Sin embargo, Yoshikazu, antes de darse a conocer por el incidente que más adelante relataremos, llevó una vida bastante promedio y poco destacada, trabajando en el negocio familiar de reparación de pianos, así como graduándose del Instituto de Música de la ciudad de Kunitachi. También se sabe que trabajó en Yamaha, la compañía de audio más grande del mundo, fabricante de todo tipo de instrumentos musicales y electrónicos. Para 1984, ya con 44 años de edad, Yoshikazu abrió una empresa propia, dedicada a la venta de libros de teoría musical, así como empezó a trabajar con orquestas. Hasta este punto, la vida del japonés realmente no parece ser la gran cosa, bastante promedio y sin algo interesante. No obstante, justamente por estos años, Yoshikazu empezaría a fantasear con llevar a cabo algo que solo podría definirse como absurdo y descabellado. Posteriormente, el negocio de Yoshikazu se iría a la completa quiebra, dejándole al hombre una deuda de cerca de 500 millones de yenes, lo que equivale a unos 3 millones de dólares actuales. Ante semejante descalabro financiero, Yoshikazu se le ocurrió una completa locura, pues declararía lo siguiente: haré una canasta con 26 globos de plástico, llamaré la atención de la gente, viajaré en ella hasta Estados Unidos y saldaré mi deuda. Así como lo acabas de leer, a Yoshikazu se le ocurrió volar de Japón a Estados Unidos usando únicamente globos gigantes de helio. Así como lo escuchas, tan solo globos inflados de helio lo llevarían de un lado del mundo al otro. Aunque la idea era absurda, Yoshikazu se lo tomó en serio y empezó a desarrollar su proyecto. Así se presentaría por primera vez en una exposición en la ciudad de Yokohama durante 1989, con lo que él llamó Fantasy, una especie de bote o góndola sujetada por gigantescos globos de helio que fácilmente podían elevar al hombre en el aire. No obstante, para llevar a cabo su hazaña de volar hasta los Estados Unidos, necesitaba financiación, mínimo unos 30 millones de yenes para exhibir su proyecto. Yoshikazu ya estaba endeudado y obviamente nadie se interesó en su descabellada y hasta ridícula idea, lo que lo llevó a que fracasara rotundamente en aquella expo. Yoshikazu, frustrado, no abandonó su idea, pues al poco tiempo se disfrazó como Burua-chan, la mascota de aquella expo de Yokohama, y se subió hasta la cima de una torre de 30 metros, donde protestó por cerca de 7 horas para que la gente se fijara en su proyecto, lo que lo llevaría a ser arrestado por la policía. Pasarían cerca de 3 años desde aquel incidente, y Yoshikazu seguía obsesionado con llevar a cabo su proyecto. Así pues, el 17 de abril de 1992, el hombre creó un nuevo artefacto, consistente en una silla amarrada con 4 globos gigantes de cerca de 5 metros cada uno. Yoshikazu despegó desde el río Tamagawa, en el barrio de Ota, a las 12:45 de la tarde, dirigiéndose hasta la prefectura de Chiba en Tokio, intentando ser detenido por la policía, quienes fracasaron en parar a Yoshikazu. Lo sorprendente de este viaje en globo, es que el hombre tenía contemplado volar cerca de 400 metros de altura sobre el suelo, pero increíblemente este se elevó a una altitud aproximada de 5.600 metros en el aire.
Yoshikazu, desconcertado y asustado por elevarse a tanta altura, cortó la cuerda de uno de los globos con un encendedor y logró bajar considerablemente la altitud, estrellándose eventualmente en el tejado de una casa en Tokio, después de viajar cerca de una hora. En el aparatoso aterrizaje, Yoshikazu solo sufrió una herida en la mano izquierda, mientras que el techo de la casa en la que cayó, sufrió daños por el derrumbe y la rotura de una antena de televisión, aunque no se ofreció ninguna disculpa ni mucho menos una compensación por los daños ocasionados. Ahora bien, el incidente llamó bastante la atención de los medios, no solo porque Yoshikazu logró elevarse más de 5000 metros en el aire, sino porque recorrió 24 kilómetros en menos de una hora usando globos de helio, una verdadera hazaña para este hombre, el cual sería bautizado por la prensa como, el hombre globo. Yoshikazu finalmente consiguió lo que quería, la atención necesaria para llevar a cabo su ambicioso proyecto, volar desde Japón hasta América únicamente con globos de helio, siendo su siguiente objetivo. Medio año después de este viaje exitoso, el 23 de noviembre de 1992, Yoshikazu estaba listo para llevar a cabo el viaje definitivo, volar desde Tokio hasta Estados Unidos, planeando despegar en Nevada, y usando el Fantasy, aquel artefacto que presentó en la Expo de Yokohama consistente en una canasta amarrada con 20 globos de helio. El ahora llamado hombre globo, iba a despegar del lago Biwa, en la prefectura de Chiba, en donde varios reporteros, comunicadores y partidarios de Yoshikazu llegaron a documentar el suceso, el cual originalmente sería solo una prueba del Fantasy para ver si funcionaba correctamente. No obstante, una vez que el artefacto se elevó 120 metros, y luego aterrizó de forma segura en el suelo, el hombre se animó a emprender de una vez su vuelo a los Estados Unidos, partiendo aproximadamente a las 4 de la tarde, prometiendo que volvería, llevando consigo una máscara de oxígeno, comida para una semana, un medidor de longitud y latitud, un altímetro, un velocímetro, una señal de rescate marítima, un paracaídas, un reflector de radar, un teléfono celular, un mapa, ropa de invierno, un casco y gafas especiales de sol. Según los cálculos del hombre, este llegaría a su destino en cerca de 40 horas si navegaba por la corriente en chorro, lo cual realmente era bastante poco tiempo para recorrer la mitad del mundo. A las 6 de la mañana del siguiente día, pasadas ya unas 14 horas desde que emprendió el vuelo, Yoshikazu Suzuki envió un mensaje a su familia por celular diciendo: ¡Qué amanecer tan bonito, es tan bonito! Iré hasta donde pueda, así que no te preocupes. Sin embargo, a medianoche de ese día y con cerca de 30 horas desde la partida del hombre globo, se recibió una señal de socorro del Fantasy, y se envió un helicóptero de búsqueda de la Guardia Costera a averiguar qué estaba pasando. El Fantasy fue descubierto a unos 800 kilómetros al este de la isla de Kinkasan, en la prefectura de Miyagi, aún en Japón. Yoshikazu seguía a bordo del artefacto y mandó una señal al helicóptero de que todo estaba bien, que lo dejara seguir con el viaje. En ese momento, la altitud promedio del Fantasy era de 2500 metros, y se dice que en su punto más alto, el artefacto alcanzó increíblemente los 4000 metros de altura sobre el suelo, volando a una velocidad de 70 kilómetros por hora. De hecho, a las 3 horas del último avistamiento de Yoshikazu, el Fantasy desapareció entre las nubes, siendo la última vez que se vio tanto al hombre como a su peculiar invento. Pasaron los días y no se volvió a saber paradero alguno de Yoshikazu, tampoco envió otra señal de auxilio ni ningún mensaje. El rastreador que lo monitoreaba calculó que el llamado hombre globo voló por cerca de 1580 kilómetros, antes de perder contacto con el artefacto, una distancia que realmente es increíble para volar únicamente con globos de helio. Sin embargo, para llegar a los Estados Unidos se necesitaba una distancia 8 veces más grande de lo que se logró. Así que bien,
¿Qué pasó con Yoshikazu y el Fantasy? Muy posiblemente como tardó demasiado en salir de Japón y avanzar hasta su destino, los globos terminaron desinflándose, y el hombre cayó en medio del océano Pacífico, muriendo ya sea por la caída o por ahogamiento. Otros dicen que tal vez sí logró sobrevivir tras caerse e incluso llegó a naufragar hasta finalmente morir por falta de alimento. El tema es que el cuerpo de Yoshikazu y su artefacto nunca fueron encontrados, y las posibilidades de que este sobreviviera son prácticamente nulas. Como su cuerpo nunca fue encontrado, el hombre permaneció desde 1994 hasta 2001 en la lista de personas desaparecidas en Japón. No obstante, según el derecho civil japonés, una persona se considera fallecida 7 años después de su desaparición, por lo que a partir del 1 de febrero de 2001, Yoshikazu fue declarado muerto. Cabe decir que posteriormente se encontró un cuerpo en Alaska que quiso relacionarse con la identidad del hombre globo, pero esto eventualmente fue desmentido. Varios expertos consideraron el desenlace de Yoshikazu Suzuki como una negligencia de su propia parte, pues la empresa que fabricó los globos para el viaje de Suzuki, le informó con antelación que, para empezar, los globos de vinilo no podían transportar personas, y que no había garantía de que el globo pudiera soportar altitudes de decenas de grados bajo cero, hechos que el hombre ignoró. Además declaró ser advertido por expertos sobre que era ridículo ir a Estados Unidos en globos. También se sabe que el hombre, a pesar de su repentina fama, nunca pudo pagar la deuda de millones de yenes que venía cargando, dejándosela a su esposa, que tuvo que hipotecar su casa para saldar lo debido. Yoshikazu Suzuki ha sido homenajeado en distintas obras de ficción, así como ha existido gente interesada en replicar o superar lo que este hombre logró usando globos de helio. Así pues, su posterior paradero tras emprender aquel viaje ha sido considerado definitivamente como el caso más bizarro de una desaparición en Japón, debido a las circunstancias en las que se dio.